por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría. Vamos a iniciar entonces lo que corresponda a esta noche. Como ustedes saben, la palabra de Dios siempre nos dice cómo debemos actuar. La palabra de Dios fue escrita para llevarnos a nosotros por una senda que nos haga caminar en santidad, que nos haga caminar conforme a Dios. Y esta noche yo quiero empezar leyendo lo que había tenido programado. Ya no voy a relatar la historia ni en la entrada, porque ya nuestro hermano, Dios le dio a él el trabajo de explicar lo que Gedeón hizo. Voy a leer simplemente la parte que realmente iba a leer, pero sin la explicación. Recuerden todo lo que dijo el hermano de Gedeón. Y dice, en Jueces capítulo 6, voy a leer del versículo 37 al 40. Y dice así la palabra. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Primera manera en que el hombre le pide a Dios que le dé una prueba. Observen ustedes. Y aconteció, dice, ¿no? Y el rocío estuviera, ya, 38 dice, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío quede sobre la tierra. Observen ustedes cómo Gedeón vuelve a pedir una segunda prueba. Y de eso vamos a hablar hoy día. Y en el versículo 40 dice, y aquella noche lo hizo así, perdón, son 3 pruebas la que pide, ¿no? A ver, déjenme ver acá. Una, el vellón, y aconteció así, pues cuando levantó en la mañana, exprimió el vellón, mas Gedeón dijo, no sé, de prueba te ruego que me levantes. Ok, 2 veces le pide, ¿no? Y dice, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. ¿Qué es lo que sucede con el hombre? ¿Qué es lo que quiero decir? Gedeón recibió una palabra de Dios. Gedeón estaba listo para ir a hacer lo que Dios le había pedido. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Viene la duda. ¿Por qué es la prueba? ¿Por qué pedimos prueba? Y no estoy hablando de incredulidad, estoy hablando de duda. Porque el hombre que no duda no pide prueba, dice, tú me lo ordenas, yo lo hago. Sin embargo, vemos aquí que Gedeón pide una prueba. Y no solo pide una prueba, sino que después de que pide la prueba, vuelve a pedir una segunda prueba. Como que no está seguro y cree que puede ser. Eso es lo que le sucede al cristiano. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Y el día de hoy yo le puse al nombre de esta prédica, golpeado por la duda. ¿Por qué? Porque realmente a veces esta duda termina por golpearnos. En este caso tenemos a Gedeón que pide 2 veces que el vellón esté con agua y la tierra seca, y que la tierra seca esté con agua y el vellón seco, ¿no? ¿Qué sucede en el curso de la historia bíblica? Y vamos a regresar a lo que es Moisés. ¿Recuerdan el proceso de Moisés? Moisés es llamado, tiene lo que se enciende, la que es
la zarza, él se acerca, Dios lo llama y Dios lo comisiona a él. Entonces, cuando Dios lo comisiona a él, y ahí de frente me voy a ir para antes de entrar al tema, cuando Dios lo comisiona a Moisés, en Éxodo 3, cuando Dios lo comisiona, Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés dice, Éxodo 3, no, lo primero que hace Dios es llamarlo y le dice, versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso es un cuestionamiento, es una duda. ¿Quién soy yo? ¿Estaré capacitado? Es la primera duda que él tiene. Señor, ¿yo seré el adecuado? ¿No será mejor otro? ¿Será un temor, una duda? Pero las dos cosas. Hay una duda en su capacidad personal de él. Y miren lo que pasa con Moisés. Me voy a ir al versículo 4. Vamos a leer del 10 al 14. Y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve. Miren la orden de Dios que le da a Moisés. Le dice, ve. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo estaré con tu boca, te sanaré. Le está ofreciendo la sanidad porque él está diciendo, no puedo hablar. Y le dice, yo estaré contigo. Y le dice bien claro, y yo estaré con tu boca. ¿Qué significa? Que cuando él hable, no va a ser que no se le entienda. Él era el que tenía que hablar. Él era el que tenía que hacer las cosas y Dios lo iba a respaldar. Eso implicaba o una sanidad total o una manera que en el momento que tenía que hablar, él iba a poder comunicarse. Porque él, ¿qué le está diciendo? No me puedo comunicar. Y si él dice no me puedo comunicar, eso significa que realmente Dios lo iba a apoyar, Dios lo iba a hacer. Y miren lo que él le dice. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, dice, yo no estoy capacitado. Por favor, elige a otro. Imagínense ustedes lo que ocasiona la duda de Moisés de la palabra de Dios. ¿De qué está dudando Moisés? Está dudando del llamado de Dios. Está dudando de la capacidad que Dios puede hacer que él desarrolle. Porque le está diciendo, yo no puedo, no soy preparado, yo no sé hacer esto. Y Dios le dice, no te preocupes. Y eso pasa con nosotros. Dios nos llama, Dios nos dice, ¿puedes hacer esto? ¿Y sabe qué pensamos nosotros? Oh, no, de repente yo no voy a poder. Hermano, si Dios te llama y te da un trabajo, Él te va a proveer lo que necesitas. Él te va a dar la capacidad de poder percibir lo que tú necesitas. Él te lo va a hacer. No tú. Tú solo tienes que creerle a Él. Tienes que retirar la duda de Él. Porque Moisés está dudando, diciendo, ¿seré yo primero? ¿Estás seguro que soy yo? Recuerda que no puedo hablar. Recuerda que no puedo hacer esto. Recuerda, hermano, que yo no estudié. Recuerda, hermano, que no tengo facilidad de palabra. Recuerda, hermano, que soy tímido. Recuerda, hermano, que mi temperamento no es entrador, extrovertido, que soy una persona que realmente no se trata de eso. ¿Acaso, le dice Dios, le dice en otras palabras, le dice, ¿acaso yo no te conozco? Dios nos conoce. Dios sabe para qué somos buenos y para qué somos malos. Dios nos conoce. Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Y si Él nos dice, haz esto, debemos hacerlo. Esa duda que tenemos como hombres, la tenemos todos. Pero ahí
es donde viene la fe. Ahí es donde nosotros decimos, sí, Señor, te creo, lo voy a hacer. Y retiramos de nuestra cabeza la capacidad, el pensamiento de decir, no voy a poder. No, de repente no me van a ver, no me van a querer, no me van a aceptar, me van a rechazar. No, porque si Dios te manda, ¿qué dice la palabra? Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso es, así mismo es. No importa en qué lugar te ponga, no importa dónde estés, si Él te mandó, estás con el respaldo de Él. Pero sin embargo, dice Él que debe enviar a otro, dice versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué es lo que pasa con Jehová? Se enoja, porque viene desde atrás, viene desde que lo llamó y le dice, ¿seré yo? Después le dice, anda tú, no, pero no sé hablar, yo te voy a solucionar el problema, pero envía a otro. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que terminó siendo? Terminó siendo en realidad elegido su hermano Aarón para que hable por él. Pero no fue el plan de Dios. Ese no es el plan. No hagamos, hermanos, que la duda que llevamos a veces, porque de repente la manera en que nos habló Dios ahora, porque Moisés hablaba directamente con Dios. Nosotros recibimos ahora, tenemos que Él habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, puede hablarnos audiblemente también a través de su Espíritu Santo. Pero debemos creerle. Así como iniciamos esta casa, le creímos desde que empezamos y tuvimos un año favorable, un año con el favor de Dios, un año bendecido, un año sin problemas. Terminamos el año realmente gozosos, sin ningún tipo de problemas, y no me refiero económico, sino a todos los problemas. ¿Y somos pocos? Sí, pero como dice la historia de Gedeón, con pocos hicimos mucho. Es así como realmente Dios hace las cosas. Dios abrió la puerta para que tú seas grande, pero no vas a entrar por una puerta grande, vas a entrar por una puerta pequeña, porque dice la palabra que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No podemos pretender que se nos abra lo mucho si no empezamos por lo poco. El Señor quiere. ¿Por qué? Porque quiere probar nuestra fidelidad, quiere probar nuestra entrega, quiere saber cuánta fe tenemos, cuánto le creemos. Y así es, y de la misma manera en que el Señor te guía y te pide todo eso, tú tienes que dar ese paso de fe, ese paso hacia adelante. Y no importa, y no está sujeto a lo que tengo y voy a perder, ni está sujeto a lo que voy a ir y voy a ganar. No es lo que pierdo o lo que gano, es seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que nos... Y lo único que nos va a sacar de la voluntad de Dios es la duda. Pero si Dios quiere, el propósito de Dios se va a cumplir. Porque diga usted sí o diga usted no, se cumple, porque lo vemos en la palabra. Porque aún Moisés, no hablando, él en ese momento dio la opción a que elijan a Aarón para que hable por él. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, cuando leemos la historia de Moisés, vemos que Dios, dentro de lo que le demuestra, ¿por qué se molesta Dios? Porque antes de eso, Dios le dice, la vara que tienes, tírala al piso. Y se convierte en una serpiente. Y después, ¿qué le dice? Si usted lee la historia, coge la vara por la cola. ¿Qué pasa si usted coge una serpiente por la cola? Lo va a picar, porque lo primero que va a hacer es voltear. ¿Acaso Moisés sabía que se iba a volver? No, porque Dios solo le dijo, cógela. Y en ese momento recién comprueba. Dios le estaba demostrando a él que aún en el tomar una serpiente que es peligroso, no le iba a pasar nada, que no iba a haber peligro, que no iba a haber problema, que no iba a haber gigante, que no iba a haber inconveniente, que no iba a poder ser superado, porque Dios tenía el control. Y sin embargo, ¿qué hace él? No. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que si caminamos con la voluntad de Dios,
no hay nada que podamos hacer, el enemigo puede hacer. Por eso nosotros tenemos que vivir confiados. Pero vivir confiado y caminar en fe no es caminar dudando todo el tiempo. ¿Podemos dudar? Vemos que todos los hombres de Dios han dudado. Casi todos los hombres de Dios que están aquí en esta palabra, que han hecho muchas cosas buenas, han tenido un momento de duda. Pero un momento de duda no significa que debemos pasarnos de la duda a la incredulidad de las cosas. Debemos inmediatamente poner nuestra fe por delante y decir: sí, Señor, voy a dar. Ahora, toda acción con Dios tiene que llevar un riesgo, porque si no, no sería fe, sería la seguridad de que Dios me dijo que esto va a pasar. No hay seguridad por Dios en el sentido de que Dios te va a decir: después de este paso sigue este, y después de este sigue este. No, Dios no te va a decir eso. Dios simplemente te va a poner en el camino y te va a decir, como le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sal. ¿Acaso en ese momento le dijo: y sal porque serás tú padre de naciones y bendecirás? No, primero sal. Después que hayas obedecido y hayas hecho lo que Él te pidió, entonces viene el segundo paso. Y cada vez que tú des un paso, el Señor te irá abriendo una puerta más y te irá extendiendo el camino. Y eso es lo que vemos aquí. Y vemos cómo Moisés no solamente perdió la oportunidad de que él pueda ser el que se dirija directamente al pueblo, sino que además esa vara que en algún momento se convirtió en serpiente, la Biblia ya no la menciona, porque la vara de él no volvió a ser tomada. Sabemos que la vara que fue tomada y floreció fue la vara de Aarón. ¿Se dan cuenta? Así es, no perdamos nuestra bendición, no perdamos la oportunidad de crecer en las cosas de Dios. No perdamos. Si empezamos por debajo, por abajo, por las cosas pequeñas, no nos sintamos abrumados porque estamos en las cosas pequeñas. No nos sintamos abandonados. No, que mira que yo solamente hago esto, yo solamente... No, porque Dios te está mirando. Dios mira a cada uno y no te mira como qué tan feo o qué tan bonito eres, sino lo que mira es tu corazón. ¿Qué corazón? ¿Con qué corazón te estás acercando a Él? Y eso es muy importante, porque Él dice que un corazón quebrantado, humillado, Él nunca lo desprecia. Un corazón entregado. Miren ustedes cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo viniendo acá hoy día nos damos cuenta que el Espíritu de Dios tomó ciertas circunstancias y cómo, sin haber yo hablado con el hermano sobre el tema que iba a hablar, sin haberle dicho a Samuel nunca que esa era la canción con la que yo empecé y me convertí, cómo el día de hoy puso en el ambiente. ¿Y qué dice la canción? Por un destello, con un destello. ¿Qué es un destello? Una luz, un flash. Con un flash, hermano, somos más que bendecidos. Un flash de Él en nuestra vida hace que nosotros subamos, que vivamos la gloria, que este corazón que tenemos se llene de gozo. ¿Por qué? Porque realmente hemos tenido eso. Y esa canción representa mucho. Y como dice, yo daría todo por un flash de Dios. Yo daría todo por un minuto. Porque imagínense ustedes tener un minuto de gloria con Dios. Es algo que realmente nos llenaría por completo. Por completo. No habría ningún espacio vacío ni nada para que nosotros que tengamos que hacer. Todo quedaría cubierto. Y es así como nosotros tenemos que venir a este evangelio. Tenemos que ser ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo con esa fe, sin tener la duda. Y si tenemos esa duda, usemos la duda para que nos empuje hacia adelante. Si tengo yo duda, que sea, Señor, que con la duda voy a vencerla con la fe. Y me paro delante de donde me han pedido que me pare y hablo y digo lo que me pidieron. No importa, yo sé que si estoy en la voluntad de Dios, Él llenará mi boca, como dice la palabra. Y por eso yo quiero, y recuerden ustedes que no solamente eso ha sucedido con Moisés y ha sucedido con Gedeón, que quiero que me demuestren. No, si ustedes se van a Juan, al capítulo 13, ¿no? Y se van a ver que los discípulos
estaban reunidos, dice, no voy a leer parte de este versículo, en el versículo 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es el, mojando el pan, dice, es el que me va a traicionar. Esa es la historia en la que lo traiciona. Y miren ustedes, él dice, alguien me va a traicionar. ¿Cuándo lo dice? Al final de su trayectoria, que haber caminado con los 12 discípulos. En la última semana ya, que va él a ser crucificado. ¿Y qué es lo que pasa? Habiendo visto los milagros que hizo, habiendo él hablado con ellos, sabiendo todas las cosas del reino, ¿qué es lo que dice versículo 22? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Cómo podían dudar? ¿Acaso no habían entregado su corazón a Cristo? ¿Acaso no se habían manifestado honestamente a Él? Sí lo habían hecho, pero el temor siempre hace y te empuja a la duda, y ellos no sabían quién podía ser. Sin embargo, sabemos ya en la historia que el Señor relata que habla de Judas, le dice Judas Iscariote, y lo manda que haga y lo haga rápido. Pero así es el hombre. Y nosotros tenemos que despejarnos de esto porque realmente es la única manera. Nosotros vamos a vivir tiempos difíciles. Todos, porque hay el día de la bendición y el día de la adversidad. Y cuando uno está inmerso en la tormenta, cuando usted está dentro de una tormenta, usted no ve más allá del horizonte que es la misma tormenta. ¿Por qué? Porque está la neblina, la lluvia, el viento, y eso impide la visibilidad después de la tormenta, después del problema. Eso hace que nuestra visión quede limitada. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo que Pedro hizo cuando lo vio a Cristo en aquella tormenta y se bajó de la barca y le dijo: Cristo, ¿eres tú? Sí, pues soy yo. Entonces haz que camine sobre el agua. Y le dice: ven. Y él comienza a caminar. Nosotros podemos caminar en la tormenta, pero cuando comenzamos a dudar, ¿qué es lo que recibe Pedro? Recibe duda. Comienza a dudar después de haber caminado en el agua, de haber quebrado esa ley gravitacional, esa ley de lo que son los líquidos, y comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque dudó. La duda nos puede empujar fuera. La duda empujó a Moisés a que sea él el que hable. La duda hizo que Pedro, y eso no significa que seamos incrédulos, porque incredulidad es el otro extremo. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Creemos en nuestro Señor Jesucristo? Sí. Pero ¿saben qué dudamos? Usualmente dudamos en el plan que Dios tiene para resolver. Venimos y nos convertimos a Cristo y somos hechos hijos de Dios el día que declaramos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. Pero cuando vamos a caminar en ese camino de santidad y Dios nos dice cuál es el propósito que tiene en nuestra vida, a veces no le creemos. O a veces queremos que el propósito de nuestro corazón, nuestra voluntad, sea la que es. Y a veces queremos forzar las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos equivocamos, obviamente. Le sucede lo que le sucedió a Pedro, nos hundimos. Pero aún así, si en ese momento que nos hundimos volvemos a recurrir a Él, ¿qué dice la palabra? Extendió la mano y lo ayudó. Y Él siempre está ahí, siempre estará ahí para ayudarnos. Por eso, miren, voy a leer Juan capítulo 14, voy a leer del 5 al 14. Versículo 5, Juan. Le dijo Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Tomás el incrédulo, el hombre que dijo: quiero ver y tocar para creer. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Imagínense ustedes en esta conversación que él está teniendo. Estamos hablando ya de la última semana. Él está anunciando que se va a morir. Él venía explicando y hablando: el reino de los cielos se ha acercado, yo voy a regresar. Sin embargo, él dice: Señor,
no sabemos a dónde vas. La pregunta hubiera sido de Jesús: 3 años caminé contigo, te dije todas las cosas del reino y aún no sabes a dónde voy. Imagínense ustedes, y estamos hablando de los apóstoles, pero ¿por qué? ¿Cómo pues podemos saber el camino?, le pregunta. Y aquí viene. Aquí la duda de él lo invita a hacer una pregunta que es la que a nosotros realmente nos instruye. Porque la duda de él, el Señor usó la duda de él para enseñarnos que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este caso, Cristo tomó la duda de Tomás y ¿qué es lo que hizo? Presentó algo maravilloso que nos enseña a nosotros que el único camino que hay es Cristo. Eso es lo que él hizo. Pero es la duda. La duda siempre camina con el hombre. Y miren ustedes aquí a Tomás. Todavía aquí el Señor no ha muerto y no ha resucitado. Sin embargo, Tomás ya está preguntando y él está diciendo a Tomás todo lo que va a suceder. Y ustedes, si quieren ir a la historia de Tomás, si se van al capítulo 20, donde ya Jesús ha resucitado y viene a donde los discípulos y no está Tomás porque se había ido a pasear, entonces cuando él llega y le cuentan que ha venido Cristo, él dice: no creo si no toco sus manos o pongo mi mano en su herida de costado. ¿Qué significa eso? Significa que aún, pese a las circunstancias, que aún habiendo caminado 3 años con él, que aún habiendo hecho la pregunta: ¿a dónde vas? Y miren lo que va a seguir. Y dice: si me conocieres, también a mi Padre le conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí ahora viene Felipe. Miren ustedes, no era solamente Tomás, ahora viene Felipe. Y dice, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y nos basta. O sea, aún después de todo lo que han pasado, aún de todos los milagros que han visto, Felipe, no Tomás, ahora Felipe le dice: si nos muestras al Padre, y le acababa de decir: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y aún así le dice: si nos muestras al Padre, ya con eso quedamos tranquilos. Y así somos a veces. El Señor te dice, te habla, te trae una palabra, porque no hay casualidades con Dios. Ya sea que en la iglesia, a través de su palabra, ya sea que habló a tu corazón, ya sea que una circunstancia, porque Él usa diferentes maneras, trae algo para ti y tú te sientas ahí y dices: ok, a ver, ¿y será suficiente o me das algo más? Porque no queremos creer. No queremos creer. Y hermanos, cuando nosotros expresamos nuestra fe con nuestros actos y cuando nosotros le creemos a Dios, Dios se manifiesta y usted lo va a ver. En su experiencia personal, cada uno va a decir: sí, Dios estuvo ahí. Así como yo hoy día hice mención de estas cosas, así mismo es. Yo veo que Dios está ahí. ¿Qué significa? Significa que en todo momento que nosotros tenemos un corazón dispuesto para Dios, Él también extiende su mano, nos hace saber, nos hace conocer que Él está con nosotros. Y dice, versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo tenemos de cristianos y aún dudamos? Aún cuando Él nos dice: hagamos esto, ¿será de Dios? Porque las cosas de Dios son evidentemente de Dios. Dios no hace las cosas pensando: de repente no es de Dios porque yo creo que debería ser de otra manera o debió decírmelo de esta manera. Dios, cuando quiere que algo suceda, te habla a ti, habla a una circunstancia. Si hay 2 personas, habla a 2 personas. Él se asegura de que lo que Él ha programado va a suceder. Pero si tú comienzas a pedir otra prueba, porque a veces mucho usamos esto: Dios, dame una prueba, Dios, dame una prueba. Y a veces te da la prueba y dices: no, de repente eso no es, que sea otra.
Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Y en mi vida personal, en mi experiencia personal, yo he vivido eso muchas veces. Dame una prueba para hacer esto. Y me la dio. Y me ha causado gracia todas las veces. Dame una prueba porque quieren que tome esta decisión. Y me da la prueba. Y digo, wow, tremendo, porque uno pensaría de que, y Dios, porque Dios está con uno. Cuando uno hace las cosas de corazón, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios va a hacer lo que tú estás esperando que haga si tú estás haciendo lo que Él te pide que hagas, porque ese es el requisito. Sé obediente. Dice, el que me ha visto a mí, le responde, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Imagínense, ¿cómo vas a decir? Le acaba de repetir muchas veces, le acaba de decir que es Él, y Él vuelve a la misma pregunta y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, yo aquí soy un comisionado. Y eso somos todos nosotros. Somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, tenemos que llevar ese testimonio. Y tenemos que llevar, ¿qué? La palabra que Él nos pide que llevemos, que está escrita aquí en esta palabra bendita de Dios. Esa es la palabra que tenemos que llevar. Y eso es lo que nos pide Él. Entonces, miren ustedes, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, y esto se aplica a nuestra vida cristiana. Tú eres cristiano. Muchos andamos en busca de que queremos tener dones, queremos tener capacidad para orar por mi hermano y sea liberado, quiero orar por mi hermano y sea sanado. Pues entonces aquí te lo dice, y te lo dice así. De cierto os digo. O sea, te está dando una referencia que es una verdad. Y te dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero ¿qué es lo que te pide? El que en mí cree. Hay que creerle. Hay que retirar la duda de nosotros. Y creerle significa obedecerle. Significa poner a pie de Él nuestro corazón, nuestra voluntad. Eso es creerle. Si yo digo que le creo y hago lo que yo quiero, no le creo. Si yo digo que le creo y no quebranto mi corazón para que la voluntad de Él esté delante de la mía, no le creo. Si yo digo que le creo y quiero yo figurar y no menguar, no le creo, porque Él es el que debe ser glorificado. Él es el que debe ser honrado. No yo, ni siquiera. ¿Y qué mejor demostración? Que Él dice que cuando yo hago las cosas, el Padre es glorificado en mí. Él no dice, porque Él es Dios. Y Él no dice, y yo seré glorificado con estos milagros que les hago. En ningún momento. Él dice, el Padre, porque así es como trabaja. Porque nosotros a veces nuestro ego, nuestra carne nos impulsa a que queremos figurar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y queremos estar ahí. Entonces, ¿y cómo vamos a lograr? Si Él dice, el que cree en mí, y eso no es creer en Él. Creer en Él es menguar. Creer en Él es hacer la voluntad de Él y que Él sea glorificado, así como Él nos enseñó que Él glorificaba al Padre. Él no se glorificó nunca a sí mismo. Observen ustedes cómo es nuestro Señor Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos necesariamente, y dice, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre funciona de esa manera, el Padre. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él lo hace. Por eso es que nosotros cuando pedimos, debemos pedir siempre en nombre de Él. Debemos siempre acercarnos y todos los pedidos que tengamos tienen que ser en nombre de Él. ¿Para qué? Para que sea glorificado. Así es como es. Por eso que nosotros vemos en todo momento que realmente la fe de Dios es la única manera en que nosotros la vamos a poder manifestar. La fe de Dios se va a manifestar solo y únicamente cuando nosotros
retiremos la duda. No dejemos, hermanos, que en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, en nuestro llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, el enemigo trate de empujarnos fuera de la duda. Porque así como Moisés no pudo hablar y tuvo que ser usado Aarón, así mismo fue. ¿Por qué? Por esa duda. ¿Seré yo? ¿Estaré capacitado? Bueno, te estoy diciendo que voy a caminar contigo, pero mejor elige otro. ¿Se dan cuenta? Si te dice, en cambio, si vemos la historia del profeta Samuel, dice Samuel, 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 3 veces lo llama. ¿Y qué dice Samuel? ¿Qué le dice Elí que diga? Heme aquí. No le dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Estás seguro? Mira que cuando lo llamó era un muchacho, era un joven, y podía decir, pero yo soy el ayudante del sacerdote. Samuel no tenía ni idea la altura del profeta que iba a significar en el desarrollo del pueblo de Dios. Y el Señor lo llamó, y lo llamó siendo un muchacho. ¿Y qué es lo que le tocó? Le tocó pasar todas las veces que eso es lo que tuvo que pasar. Y así es como realmente tiene que ser así, porque si no, lo único que vamos a ocasionar es empujar la bendición. Y yo no quiero que ustedes o le den tarde a la bendición porque estás diciendo no puedo, no sé, no entiendo, no creo, de repente no estoy capacitado. No, heme aquí, es todo lo que tenemos que decir. Levanta tu mano y di, heme aquí, Señor, bendice todo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, envíame donde tú quieras. Amén. ¿Cuántos estamos hoy capacitados? Pongámonos de pie ahora. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que norme nuestros corazones. Que norme nuestros corazones para que nosotros podamos decir, heme aquí. Porque nadie nunca podrá decir, oh, yo no voy a hacer este trabajo. Si hay alguien aquí que está parado el día de hoy y le decía a mi esposa años atrás que eso nunca iba a suceder, que yo me iba a convertir, era yo. Amén. Y aprendí con Dios que el nunca no existe. El nunca es solamente de un corazón de hombre, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que uno no pueda lograr o entender. Vamos a orar. Quiero llamar a mi esposa para que... Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que conoce nuestro corazón. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que quites esa duda, Señor. Permíteme por un momento en tu presencia, por un instante de